Hace más de 2000 años, el mundo conocido temblaba bajo el nombre de un solo hombre, Julio César. El conquistador de la Galia, el dictador de Roma, el estratega que derribó las viejas leyes de la República. Pero lejos de Roma, en una tierra bañada por el sol y el misterio del Nilo, una mujer tejía su propio destino. Su nombre era Cleopatra, la última faraona de Egipto. Una reina que desafiaría las normas del mundo antiguo y cuyo poder cambiaría la historia para siempre. Esta es la historia de cómo Cleopatra y Julio César unieron sus caminos. Una alianza que no solo unió dos tronos, sino dos civilizaciones, y que desató una pasión tan poderosa que Roma misma tembló ante ella. Año 47 a.C. La guerra civil en Egipto ha terminado. Las calles de Alejandría vuelven a llenarse de vida, los barcos comercian en el puerto, los sabios regresan a las bibliotecas, y los templos alzan su canto a los dioses del Nilo. En el trono, resplandece una nueva soberana, Cleopatra VII Filopator. Apenas tiene 20 años, pero su mente es más aguda que la de cualquier general romano. Ha derrotado a su hermano y recuperado la corona perdida. Sin embargo, sabe que su reinado pende de un hilo que cruza el Mediterráneo y termina en Roma. Roma, el imperio que domina el mundo. Y en el centro de ese poder, Julio César. César llega a Egipto con un propósito claro: poner fin a los conflictos internos del reino y asegurar que el grano del Nilo siga fluyendo hacia Roma. Es un político en busca de orden, un soldado en busca de estabilidad. Pero pronto descubrirá algo que no esperaba: una reina capaz de desafiarlo en inteligencia y voluntad. Las crónicas cuentan que Cleopatra fue llevada ante César escondida dentro de una alfombra. Una estratagema audaz para evitar a sus enemigos y presentarse directamente ante el conquistador romano. Cuando aquella alfombra se desenrolló, surgió una figura que quedaría grabada para siempre en su memoria. Una mujer vestida en lino dorado, con el porte de una diosa y la mirada de una estratega. Desde el primer instante, César comprendió que no estaba ante una súbdita. Estaba ante una igual. Cleopatra no era solo belleza. Era conocimiento. Era política. Era poder en su forma más pura. Hablaba varios idiomas, conocía la filosofía, la medicina, la astronomía. A diferencia de sus antepasados, hablaba egipcio, y eso la unía a su pueblo. Era una mujer preparada para gobernar en un mundo de hombres. César, fascinado, encontró en ella lo que no hallaba en Roma: una mente capaz de comprender el mundo como él lo hacía, alguien que soñaba con algo más grande que su propio reino. Sus conversaciones se extendían hasta el amanecer. Hablaban del gobierno, del universo, de los dioses y de los hombres. Y sin darse cuenta, el conquistador más temido de Roma se había enamorado de una reina del desierto. Pero Cleopatra no buscaba amor, buscaba alianza. Así, su relación se volvió tanto política como personal. Dos mentes que se necesitaban, dos ambiciones que se entrelazaban. Juntos restauraron la estabilidad de Egipto. Reorganizaron el gobierno, fortalecieron el comercio, y devolvieron prosperidad a las orillas del Nilo. Por primera vez en años, Egipto volvía a respirar. Y entonces, Cleopatra le dio al mundo un heredero, Ptolomeo XV Filopator Filometor César, llamado Cesarión, el pequeño César. Su nacimiento fue más que un acontecimiento familiar, fue una declaración de poder. Si aquel niño era hijo del dictador romano, entonces Egipto y Roma estaban unidos por sangre. Era el símbolo de un nuevo imperio, una fusión entre Oriente y Occidente. Para César, el niño era su legado. Para Cleopatra, su garantía de supervivencia. Pero para los enemigos de Roma, era una amenaza. El Senado romano empezó a murmurar: César ha sido hechizado, decían. La reina extranjera lo domina con su belleza. Lo acusaban de traicionar la tradición romana, de arrodillarse ante una mujer. No entendían que César no estaba embrujado, estaba maravillado por una mente que pensaba siglos adelante. Cleopatra y César soñaban con un imperio unido. Él, desde el poder militar, ella, desde la sabiduría de los faraones. Ambos compartían una visión que Roma no estaba preparada para aceptar. Un año después, Cleopatra viajó a Roma acompañada de su hijo. Su llegada fue un terremoto político. Los romanos nunca habían visto algo igual: una mujer con la dignidad de una diosa, vestida en lino blanco y oro, caminando con la seguridad de quien no se considera inferior a nadie. César, deslumbrado, mandó erigir una estatua de Cleopatra en el templo de Venus, su diosa ancestral. Fue un gesto de amor, y una provocación. Para muchos romanos, aquello era una blasfemia,
colocar a una reina extranjera junto a una divinidad romana era imperdonable. Cleopatra se convirtió en símbolo de admiración y escándalo. Mientras algunos la veían como una reina sabia y poderosa, otros la consideraban una amenaza, la bruja del Nilo, la enemiga de Roma. Pero a Cleopatra no le importaba. En su mente, todo tenía un propósito: asegurar el futuro de su hijo, consolidar la alianza con Roma y mantener a Egipto libre. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Año 44 a.C. Roma está al borde del caos. Los senadores, temerosos del poder absoluto de César, conspiran a sus espaldas. Y el 15 de marzo, los idus de marzo, el dictador entra en el Senado por última vez. Lo rodean, lo saludan y lo apuñalan 23 veces. Entre los asesinos, sus amigos más cercanos. Julio César muere bajo la estatua de Pompeyo, cubierto de sangre. Con su caída, Roma se sumerge nuevamente en el caos. Cuando la noticia llega a Cleopatra, el mundo se le derrumba. El hombre que había cambiado su destino ya no existe. Pero ella no llora. Regresa a Egipto con su hijo y se prepara para el siguiente capítulo de su vida. Porque Cleopatra nunca se rinde. Su amor fue político, estratégico, pero también profundamente humano. Él vio en ella la inmortalidad que Roma anhelaba. Ella vio en él la oportunidad de restaurar la gloria de su pueblo. Aunque su historia terminó con la traición, su legado sobrevivió a ambos. Porque de su unión nació una idea: que el poder puede construirse con inteligencia, que la grandeza no pertenece a una nación, sino a quienes se atreven a desafiar el mundo. Cleopatra fue mucho más que la amante de César. Fue su igual, su aliada, su reflejo. Y aunque Roma intentó borrar su influencia, el nombre de la reina del Nilo sobrevivió a los siglos, más brillante que el de muchos emperadores. Roma ardía en caos. Las alianzas se deshacían, los generales se declaraban enemigos, y los senadores se escondían detrás de discursos mientras las legiones elegían nuevos amos. Dos nombres surgían de entre las ruinas del poder: Octavio, heredero adoptivo de César, frío y calculador, y Marco Antonio, general valiente y leal a la memoria del dictador. Cleopatra observaba desde Alejandría. Sabía que Roma, sin César, era un barco sin timón, y que pronto alguno de esos hombres miraría hacia Egipto buscando apoyo o legitimidad. Ella tenía lo que Roma necesitaba: oro, trigo, barcos, y algo más valioso, el legado de César. Porque junto a ella vivía Cesarión, el hijo que el dictador había dejado, el heredero de dos mundos. Durante meses, la reina mantuvo silencio. Gobernaba con firmeza, restaurando templos, expandiendo el comercio y asegurando la lealtad de sacerdotes y ciudades del delta. El pueblo la adoraba, pero en su mirada había un brillo inquieto. Sabía que el destino volvería a tocar su puerta. Y así fue. Año 41 a.C. Roma, dividida, envía un mensaje a Egipto. El enviado no es cualquiera: Marco Antonio, el general invencible y amigo de César. El hombre que podía hacer temblar senados con solo su nombre. Cleopatra lo recibe como la reina del Nilo, la mujer que una vez compartió el trono y el corazón del dictador. Sabe que debe cautivarlo, no con súplicas, sino con poder. La historia dice que Marco Antonio fue citado a Tarsos para asuntos políticos. Pero lo que encontró no fue una embajada cualquiera. Desde el río, se acercaba una embarcación dorada, majestuosa, bañada por el sol del atardecer. Las velas púrpuras flotaban como alas. El aire estaba perfumado con incienso y flores del Nilo. Y en el centro del barco, rodeada de sirvientes y músicos, estaba ella, Cleopatra, la encarnación de Isis. Marco Antonio quedó inmóvil. Aquella aparición parecía más un sueño que una mujer. Y él, el general que nunca temió a un ejército, se sintió desarmado ante su mirada. Desde ese momento, el destino de ambos quedó sellado. No fue solo atracción. Fue el choque de dos fuerzas iguales, la reina del Nilo y el guerrero de Roma. Durante días, hablaron sin descanso. Cleopatra no lo sedujo con promesas, sino con ideas. Le habló de Egipto, de su riqueza, de su cultura, de cómo Roma podía prosperar si la respetaba. Marco Antonio, pragmático pero emocional, se vio envuelto en la magia de su inteligencia. Ella no solo era hermosa, era sabia. Pronto, Marco Antonio y Cleopatra se convirtieron en aliados y amantes. Alejandría se transformó en su hogar, un lugar donde poder y pasión se mezclaban.
Antonio adoptó costumbres egipcias y Cleopatra vio en él la oportunidad de consolidar la unión entre Roma y Egipto. Tuvieron 3 hijos, Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Sus nombres hablaban de grandeza, luz y divinidad. En ellos veían un futuro donde Oriente y Occidente podrían unirse en una sola dinastía. Antonio proclamó a Cleopatra reina de reyes y a Cesarión rey de reyes, desafiando a Roma. Octavio lo tomó como una declaración de guerra. El conflicto era inevitable. Roma no podía tener 2 soles, ni el mundo 2 imperios. Octavio se presentó como defensor de Roma frente a la decadencia oriental, y la guerra se volvió inevitable. Cleopatra y Antonio reunieron sus fuerzas. Su flota marchó hacia la batalla final, Accio, año 31 a.C. El mar Egeo hervía bajo cientos de barcos. En un lado, Octavio. En el otro, Cleopatra y Marco Antonio, los amantes que soñaron con reinar sobre 2 mundos. La batalla fue brutal. Pero las fuerzas de Octavio, mejor organizadas, comenzaron a dominar. Cleopatra ordenó la retirada de su flota. Antonio, creyendo que ella lo había abandonado, la siguió. Fue el principio del fin. Regresaron a Egipto, pero su poder se había desmoronado. Octavio avanzaba hacia Alejandría con un ejército invencible. Antonio, creyendo que Cleopatra había muerto, se clavó su espada. Al descubrir que ella aún vivía, murió en sus brazos, susurrando: «No temas, reina del Nilo, ni la muerte podrá separarnos». Pocos días después, Octavio llegó al palacio. Intentó convencer a Cleopatra de rendirse y marchar a Roma encadenada. Pero Cleopatra no nació para ser trofeo. Orgullosa, vestida como diosa, eligió su destino. Se dejó morder por una cobra, el símbolo de los faraones. Así murió la última faraona de Egipto.